Y vamos a orar. Padre, esta mañana queremos ir a los fundamentos de tu palabra, aprender. Porque dice la Escritura que debemos gloriarnos en entenderte y conocerte. Y por eso vamos sedientos a escudriñar, para descubrirte más, para conocerte más, para entender el propósito de nuestra vida. Para comprender aquellas verdades sólidas que pertenecen a la salvación, al futuro, a la esperanza. Bendícenos ahora en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es una imagen? Es un reflejo de algo. A ver otra idea. Cuando hablamos de una imagen, ¿a qué se refiere? Algo que queda aparece. Algo que queda adaptado de... Algo que se ha gastado. Algo que se parece. Algo que se parece. Pero no es exactamente igual, pero un poco que reproduce al original, en parte. Una imitación. Pudiera ser. La Biblia dice que Dios es omnipotente, es eterno, es soberano. Y también dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo pudiéramos entender que somos a su imagen si nosotros no somos eternos? No somos soberanos, no somos omnipotentes. No somos Dios. Características somos reservadas para Él, ¿no? ¿Y cómo es que somos como un reflejo, algo parecido a Él? ¿En qué aspecto? Bueno, hay muchas ideas teológicas y por mucho tiempo los teólogos han estado trabajando con esto. Y hay algunos descubrimientos recientes han arrojado luz sobre este tema. Lo primero que tenemos que ver, o que queremos hablar, es que para nosotros poder entender el significado de algún texto de la Escritura o alguna declaración en la Escritura, tenemos la necesidad de entender, primero, la forma en que la Biblia fue escrita y cómo fue escrita. Y esto nos lleva a la necesidad de poder escudriñar allí el texto a partir de ciertos principios básicos que son necesarios. Hay una ciencia que se llama la hermenéutica, que es la que se encarga de este trabajo, de cómo trabajar. Bueno, se usa para todo tipo de literatura, se puede usar, pero hay lo que se llama la hermenéutica bíblica, aquella que se usa para estudiar las Escrituras. Y hay ciertas leyes que se establecen para un estudio correcto de las Escrituras. Lo que quiero decir es que nosotros no podemos ir a textos de las Escrituras y a leerlos superficialmente y extraer de ahí una enseñanza así rápida a la superficie, sin trabajar el texto, sin escudriñar y conocer ciertas cosas que necesitamos. Por ejemplo,
Si nosotros vamos allá al Antiguo Testamento, al Deuteronomio, y vamos a aprender, yo quiero saber qué Dios manda hacer, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos manda? Y yo voy allí a Deuteronomio y allí hay muchos mandamientos de Dios, muchas cosas que Dios nos manda. Y hay órdenes de parte de Dios. Nos encontramos un texto que dice que en nuestra mochila, ¿no?, en nuestra aljaba, debemos llevar una estaca. Y esta estaca es para cuando tengamos que hacer las necesidades, hagamos un hueco y enterremos y tapemos. Si nosotros vamos a tomar ese texto y lo vamos a tomar como una orden de Dios así, tendríamos que decir que eso habría que aplicarlo en nuestra vida actual. Pero todos sabemos que no tiene sentido aplicarlo en la vida actual. Lo que significa que es necesario ir a aquel momento, a aquella circunstancia específica, ponernos en el lugar, lo que estaba sucediendo, para hacer una interpretación adecuada del texto. Porque si vamos así a priori, nos vamos a encontrar con muchas cosas. Por ejemplo, el tema de el velo de la mujer, ¿no? Hay mucho debate teológico y en distintas iglesias pues toman distintas posiciones en cuanto a que la mujer debe cubrirse la cabeza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Habría que ir a esos textos, en qué momento escribió Pablo, por qué escribió Pablo, qué estaba sucediendo, qué significado tenía eso, y entonces que podemos tener una idea y hacer un análisis adecuado, correcto de lo que el texto nos dice. Podemos ir a otro texto del Antiguo Testamento donde nos dice, dice ojo por ojo, diente por diente. Voy a leerlo, dice Deuteronomio 19, 15 al 21, dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigos falsos contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiesen en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Muchos cristianos creen que el Antiguo Testamento autorizaba que si alguien venía y me daba una trompada, yo debía darle otra trompada. Y si alguien venía a matarme, yo le podía matar. Pero esto no es real, Cristo lo niega. Cristo dice que no es así. Y podemos demostrarlo cuando nos encontramos por el tema por ejemplo, con Levítico 19, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, también en el Antiguo Testamento te dice: no te vengarás. Entonces, esto demuestra de que el Antiguo Testamento no mandaba ojo por ojo y diente por diente. Pero hay un texto que acabamos de ver que lo dice. Y Jesús dice: eso no es así. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que meternos en el Antiguo Testamento, tenemos que estudiar en qué momento se estaba diciendo lo que se está diciendo, qué estaba pasando, cuál era el propósito, y entonces podemos comprender lo que realmente está
diciendo el texto, podemos llegar a un análisis correcto del texto. De hecho, lo que sucede simplemente es que ese texto está dado, como lo dice allí, para la justicia, para los jueces. Nunca fue un texto dado para que alguien se vengara o si tú me das yo te doy. Eso no es lo que dice, era dirigido al sistema judicial. No los jueces los que podían aplicar la ley por obediente político. Los fariseos torcieron esto y lo aplicaron de otra manera. Por eso Jesús lo desmiente, dice, eso está mal. Ahora, decía que es muy importante entender cuál fue el método escogido por Dios para entregar su mensaje, para nosotros poder entonces llegar a un análisis correcto de las Escrituras. Y lo primero es que Dios si nos hubiera revelado su palabra en un idioma de ángeles, no nos hubiera servido de mucho, porque no hubiéramos entendido nada. Tal vez lo hubiera revelado en un idioma divino, no hubiéramos entendido nada. ¿Qué hizo Dios? Nos revela la palabra en un idioma comprensible, y esto es algo muy importante, en idioma humano. Muchos de los términos, las figuras que aparecen en las Escrituras son expresiones netamente humanas para llevarnos a entender a veces cosas o a tener ideas acerca de cosas que pertenecen a otro mundo, pertenecen a otra existencia. Y Dios de alguna manera tiene que traducirla, por decirlo de alguna forma, a nuestro idioma, para que la alcancemos, para que lleguemos a entenderla. Ahora bien, no solo Él la da en un idioma humano, sino que la revela a una cultura específica. Hay un momento, hay un lugar geográfico con una cultura determinada, con unas personas que pensaban de determinada manera, que vivían de determinada manera, y a esas personas Dios les revela en su idioma, lo que ellos podían entender. Yo podía haberle hablado a ellos, por ejemplo, de los satélites, haberle explicado a ellos de los celulares, de todas estas cosas que conocemos hoy. Ellos no hubieran entendido nada, no lo hubieran podido asimilar. Le habla en el lenguaje de lo que ellos entienden, de lo que ellos podían asimilar. Según vivían, según era su mundo, Dios limita el lenguaje a ese mundo para que ellos pudieran entenderlo. ¿Qué sucede? Que ahora nosotros que tenemos una visión más amplia podemos ir allí, ver cómo era el lenguaje, la vida de ellos, las vivencias de ellos, y podemos entonces enterarnos estudiándolos a ellos. Pero ellos no nos hubieran podido estudiar a nosotros. Si Dios les hubiera hablado a ellos en el lenguaje o en la forma que pensamos o vivimos nosotros, ellos no hubieran entendido nada. Entonces la Biblia no solamente es revelada en idioma humano, sino a una cultura específica. En este caso de Israel, allí en el Medio Oriente. Estamos hablando mayormente del Antiguo Testamento, aunque es aplicable a toda la Biblia, ¿no? Y en una época histórica específica. Entonces, no solo habla en un idioma humano, sino que lo dirige a una cultura específica en una época histórica específica. Y esto es importante, porque eso significa entonces que cuando nosotros vamos a estudiar la Escritura, vamos a indagar, a averiguar algo, tenemos que ir ahí a ese momento histórico, ir a ver lo que estaba sucediendo y adaptarlo a nosotros, es decir, extraer la enseñanza que tiene para nosotros. Ahora, aquí tenemos como un punto final que también es un mensaje universalmente aplicable a toda la humanidad. Y eso es lo que hace que, aunque está escrito a una cultura limitada, en realidad el mensaje tiene un propósito que alcanza a toda la humanidad. Y por eso también es aplicable para nosotros. Por eso es
factible a nosotros entrar ahí y buscar enseñanza para nosotros. Pero hay que ir a esa cultura, hay que ir a ese momento específico para entender de qué se está hablando y qué se está tratando en ese momento. Bien. Hablamos de la hermenéutica. Y aquí tenemos que entonces esta es una de las leyes de la hermenéutica, o de cómo se hace el estudio bíblico. Tenemos un mundo, el mundo antiguo, el lugar, la cultura, la forma de vida de aquel momento, y necesitamos escudriñar aquí primeramente para luego traerlo a nuestro mundo. Entonces esa es la base del estudio. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué sucedía? Y traer entonces, cuando descubramos qué es lo que estaba pasando y podemos entender el mensaje, ese mensaje podemos aplicarlo a nuestros días. Ahora bien, una de las cosas que es necesario saber es quién es el autor. En muchos libros de la Biblia no se sabe exactamente del autor, pero sí se puede saber algunos datos del autor. Y entendemos que si Dios no ha dejado que llegue a nosotros exactamente quién es el autor, pues es que no tiene tanta importancia como se llamaba. Pero sí siempre nos deja saber algunos datos acerca del autor, las circunstancias que estaba viviendo, lo que le estaba sucediendo o las intenciones por las cuales escribía. Entonces tenemos aquí que por una parte es importante saber quién escribe y la otra parte es a quién le escribe. Es decir, quiénes son los receptores de ese mensaje. ¿Por qué es importante saber estas dos cosas? ¿Quién escribe y a quién le escribe? Tenemos la razón aquí. Saber quién era la persona que escribe y saber a quién escribe nos ayuda a entender cuál es la intención que tiene este autor al escribirle a esa persona o a escribir para esa persona. Algo que debemos tener en cuenta es que los libros estos del Antiguo Testamento no fueron escritos a la ligera, no fueron escritos que alguien, como que yo le dejo una notica a Marisa en la casa porque fui a la esquina y le dejé una nota ahí como quiera. No. Fueron libros cuidadosamente elaborados y son por tanto obras de arte. Son obras literarias. Bien hechas, bien estudiadas, con un plan, con un diseño, porque el autor quería transmitir seriamente un mensaje que él necesitaba que llegara a los destinatarios. Y él necesitaba que llegara de tal forma que fuera capaz de moverlos a la acción, de llevarlos a convencerlos a tomar decisiones importantes en su vida. Entonces todos los escritos que encontramos allí tienen un propósito muy definido de que aquellos que lo lean, aquellos a quienes les llegue el mensaje, sean movidos por este mensaje. No solamente que yo me entere de chismes, me entere de que a fulano le pasó tal cosa, ¿no? Y que Moisés pues sacó el pueblo por el desierto, lo pasó por el Mar Rojo, lo condujo por el desierto y dime tú, ¿qué va a parar a Moisés? Ese no era el tema es que eso fue escrito porque el libro tiene la intención de que yo cambie mi forma de vida, mi forma de ver las cosas, de que yo tome decisiones en mi vida, que ese libro influya, ese mensaje influya en mi presente de alguna manera. En aquellos momentos, claro está, el escritor escribe con la intención de que sus oyentes directos cambiaran la actitud, aplicaran lo que él estaba diciendo. Él quería influir sobre aquellos, ese era su objetivo, y eso tenemos que entender. En la mente de Dios había un plan mayor, que no solo llegara a ellos, sino que llegara a nosotros también. Pero hoy nosotros, para que eso llegue correctamente, tenemos que ponernos en aquel
lugar y entender qué estaba sucediendo, qué está pasando en ese momento en que se escriben los libros, ¿no? Todo esto, literatura sobre todo del Antiguo Testamento. Entonces aquí tenemos el autor, la audiencia, la intención y los motivos por cuál escribe, es decir, el propósito del libro, y después que nosotros sabemos quién es el autor, vemos a quién escribe, entendemos por qué está escribiendo, qué quiere lograr, sacamos una aplicación, sacamos una enseñanza y la traemos a nuestros días. Esa es la manera que se hace un estudio correcto de las Escrituras, para tener una idea real de lo que el libro nos quiere transmitir. Bien. En el caso del Génesis, y es allí donde está este tema de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pues tenemos que el autor del libro es Moisés, es quien escribe estos primeros 5 libros de las Escrituras. Ahora, ¿quién era Moisés? Todos los que tenemos un poco de conocimiento acerca de la Escritura sabemos que Moisés fue criado en Egipto. No hay exactitud acerca de la fecha en que escribió, pero algunos dicen que el siglo XV antes de Cristo, otros 12, y bueno, hay ciertas diferencias en cuanto a la fecha. Pero lo cierto es que es una época muy remota y muy lejana para nosotros. O sea, Moisés fue formado allí bajo el faraón. Si alguno tiene allí Hechos 7:22, puede leerlo. Dice que fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto. ¿Y cuál era la sabiduría de Egipto? ¿Cuál era el pensamiento egipcio? Una cultura idolátrica. Una cultura donde existían grandes mitos que eran escritos en aquella época. Y esos mitos pretendían darle una explicación al mundo, al surgimiento del mundo, a cómo fueron creadas las cosas. Y siempre consistían pues en dioses que lucharon y batallaron, y el resultado de esos problemas entre los dioses, pues de ahí es que surge el mundo. Pero era lo que Moisés conocía. Él conocía también la tradición de su pueblo, es decir, el Dios de Israel. Él conocía la verdad de un Dios que se había revelado a sus antepasados hacía muchos siglos. Y de ahí venía una tradición de un conocimiento de la verdad de Dios, pero transmitida verbalmente, no había nada escrito. Entonces, en medio de donde se desarrolla lo que él piensa, cómo él vive, está entre mitos. Y el pueblo de Israel tenía, lógicamente, una gran confusión, tenía un gran problema. Ahorita vamos a hablar de la audiencia. Pero lo cierto es que había una especie de mezcla de mitologías y de ideologías donde estos dioses habían creado supuestamente el mundo, ¿no? De los orígenes, era la tradición de los orígenes. Ahora, Moisés recibe un llamado especial de parte de Dios, es designado por parte de Dios directamente a abandonar aquella posición, abandonar la gloria de ser quizá un futuro gobernante de la nación cumbre del mundo, y él abandona toda esa gloria, todas esas ventajas, todo ese poderío para convertirse en el líder que iba a guiar al pueblo de Dios. Entonces, ¿quién es el autor de estos libros? El hombre designado por Dios para guiar a su pueblo. Pero un hombre que fue cultivado allí en la cultura de Egipto y se relacionaba con todo el medio de la idolatría y de todos aquellos dioses falsos que existían en aquel momento.
Vamos a hablar un poco entonces de la audiencia. ¿En qué momento escribe Moisés? No se sabe el momento exacto, pero lo que más se evidencia y se ve por los escritos es que sucede durante la travesía en el desierto. Es decir, Moisés es el llamado por Dios. Ustedes saben que tuvo que estar allá 40 años en el desierto, preparándose y demás. Viene ante Faraón y mediante señales y prodigios, Dios saca al pueblo bajo el liderazgo de Moisés, pasan el Mar Rojo y comienzan a andar por el desierto. En algún momento, no sabemos cómo, cuándo, cómo pudo hacerlo, algunos están dudando de que escribió Moisés. Nosotros tenemos el criterio de que sí escribió Moisés. El asunto es que ¿a quiénes le escribe él? ¿Quién está escribiendo Moisés? Él está allí con un pueblo que ha sido esclavo, que ha sido oprimido, que ha sido humillado durante muchos años, que se ha criado como un pueblo de trabajo, un pueblo que está habituado con una mentalidad de humillación, de ser pisoteado, de tú no eres nada, tú eres una herramienta, tú no tienes derechos, tú no tienes valores, tú no significas nada, tú eres un esclavo, tú eres una cosa. Y esa es la mentalidad que había en el pueblo de Israel. Por tanto, era un pueblo atemorizado. Era un pueblo que ahora le ha sucedido algo grandioso, pero no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nosotros nos suceden cosas grandiosas, en la mente hay algo que es como que tú no lo acabas de creer. Eso sucede cuando se nos muere un familiar. Tú lo ves, lo lloras, lo sufres, no sé, pero después como que tú no lo crees, tú no estás convencido de que eso pasó. Cuando pasan los días, cuando pasa el tiempo, que tú empiezas a enfrentarte con la realidad, eso es un proceso normal. Cuando venimos acá a Estados Unidos pasa lo mismo. En el primer tiempo te parece que no estás aquí, te parece que no hay. Ahora, este pueblo que ha sido humillado, que ha sido pisoteado, que no sabe pelear, que no sabe de guerra, que ha sido formado con los mitos de aquellos dioses paganos, y tienen toda esa mezcla, y esto trae entonces que hay una confusión en la mente de los israelíes. Algunos son hombres de fe que están determinados, creen en el Dios de Abraham, tienen fe en esa tradición, pero lo que sucede realmente es que todos los israelitas masivamente están cuestionando y diciendo, nos hablan de un Dios de nuestros antepasados, nos hablan de un Dios que apareció allá en la antigüedad, pero la realidad es que los dioses de Egipto nos tienen esclavos a nosotros. Entonces, ¿quiénes son los dioses poderosos? ¿Quiénes son los dioses que son de verdad los dioses de los egipcios? Porque el Dios de Israel a nosotros no nos ha librado. El Dios de Israel es una historia pasada. Pero sin embargo, los dioses estos de los egipcios le han dado el poder, los tienen en la gloria y son los que reinan y nos oprimen a nosotros. Y ese era un pensamiento muy común, porque nosotros los seres humanos somos dados a guiarnos por la vista, por las apariencias. ¿Sí? 400 años y el Dios de Israel no se sabía nada. No actuaba. Pero los dioses, recuerden, la mentalidad era, habían dos ejércitos que se fajaban, hacían guerra. ¿Cuál era el Dios más poderoso? El ejército que ganaba. El Dios de este ejército ganó al Dios de este otro. Era no solamente una guerra entre ellos, sino una guerra de dioses. Y esa es la forma de ver y de entender el mundo. Cuando ellos salen y ven los milagros aquellos y se quedan con la boca abierta y todo queda, ven algo tan grande, tan grande, tan grande, ellos quedan maravillados y ellos pasan, pero inmediatamente que ellos pasan por el fondo del mar, el mar se cerró y ellos se quedan en un desierto. No se podía mirar para atrás porque
porque el mar se cerró. Pero ¿qué había delante? Un desierto. Y ahora la duda, Dios nos sacó, hizo milagros allá en Egipto, es verdad. ¿Y ahora qué? ¿Tiene poder aquí también? Y ese era el conflicto. Y toda la narración es la lucha de Dios haciendo milagros y señales para convencerles de su poder y convencerles que estaba con ellos. Iba a la nube, iba de noche ahí guiándoles como una luz y convenciéndoles, pero a pesar de eso, la incredulidad, el miedo estaba en sus corazones. Pero había algo peor. Y es que Moisés les estaba diciendo a dónde tenían que ir. ¿Saben a dónde tenían que ir? A un lugar donde habían unos gigantes que eran más malos que los egipcios, que eran fieras, que eran monstruos, que eran máquinas de matar. Y una ciudad con unas murallas enormes. Ellos declaran, parecíamos langostas. Es fácil a veces criticar a Israel, que incrédulos eran, que torpes eran. Ponte en su lugar. Ve la importancia de situarnos en el lugar. Ahí estaba temblando todo el mundo, excepto unos pocos que se mantuvieron en la fe por gracia de Dios. Todos los demás estaban temblando. Y los libros de Moisés son escritos en ese momento con la intención ¿de qué? ¿Cuál sería la intención? ¿Qué querría Moisés? Ayudar al pueblo que entendiera el verdadero propósito que había para ellos. Él quería convencerles de que su llamado como líder era un llamado directo de Dios y que Dios era quien los estaba conduciendo y que Dios les iba a dar la victoria. Y por eso fueron escritos. Y si uno ve y estudia el Génesis desde este punto de vista, vas a ver una tonda de cosas que nunca has visto. Entendiendo por qué. Entonces, Moisés escribe a un pueblo atemorizado que quería regresar a Egipto y decía, mejor es estar como yo estaba. ¿Cuánta gente viene de Cuba para aquí y después que están aquí quieren ir para allá? ¿Por qué? Porque aquí significa un cambio de vida, porque significa un reto, porque significa muchas cosas que tú no conoces, que no es tu medio. Quieren volver a su lugar. Israel quería mejor estar esclavo allí que no enfrentarse con este reto tan grande que tenía delante. Y Moisés escribe para decirle, Señor, esto es de Dios. Vamos, adelante. Muchos estaban diciendo, Moisés es un loco, un desquiciado. Dice, se cogió este, se cree que es el jefe. ¿Quién le dio al que es el jefe? Todos nosotros somos el pueblo de Dios. Vamos a decidir. Podemos irnos, mira, a buscar un oasis por ahí y nos acomodamos en un oasis ya. ¿Por qué hay que ir a Canaán? ¿Por qué tenemos que meternos en la boca del lobo? Eso es una locura. Otros diciendo, no, mejor no volvemos para Egipto. Allí aunque sea, nos daban comida y resolvíamos, no nos tiramos. Bien, entonces tenemos que ese es el contexto. Vamos a resumir el propósito de Moisés. Convencer a Israel de que no debía regresar a Egipto. Moisés, para convencer, él tenía que conseguir cuatro grandes objetivos. Primero, él tenía que demostrar a Israel cuál era la verdadera naturaleza de ellos como pueblo de Dios. Ustedes no son ese grupo de esclavos sin significado, sin valor alguno, que ustedes han aprendido que son. Ustedes son el pueblo de Dios. Demostrar a Israel la grandeza de su llamado. Si son el pueblo de Dios, ¿qué significa eso? ¿Quiénes son realmente como pueblo de Dios?
¿Y a qué son llamados? Otro objetivo que tenía era desmentir los mitos. Hay varios relatos que se han descubierto, se han encontrado, ¿no? Relatos de aquellos tiempos, incluso hay relatos más antiguos que la Biblia, que los escritos de Moisés. Hay duda, hay discusión con esto, pero parece ser que son más antiguos realmente. Lo cierto es que estos son los primeros escritos, los primeros libros que aparecen en la historia de la humanidad. Pero si uno lee estos relatos, ve que hay unos parecidos con el relato de la Biblia. Y que Moisés escribe en una forma muy parecida a aquellos mitos. Hay una forma de escribir y una forma de decir las cosas muy parecida. Así, incluso es interesante un relato llamado Atrahasis, que habla de que la creación del mundo fue creada por los dioses, de que la maldad comenzó a aumentar y se llenó la tierra de maldad, y que entonces vino un diluvio y destruyó. Entonces hay una similitud incluso en el orden que Moisés utiliza. Es fácil comprender que si estas personas estaban más cerca de los orígenes que nosotros, y los relatos es decir, la creación, lo que sucedió al comienzo, se transmitió por boca de persona a persona, fue transmitiéndose, pues como estaban cerca todavía había ciertas ideas comunes, lo fueron modificando y cambiando, pero había ciertas ideas comunes. También aquí en los relatos de los incas de esta zona de aquí de América, pues hay más o menos esa misma, es interesante, ¿no? Primero una época buena, la creación, después la maldad aumentó y después vino una destrucción por diluvio. Pero Moisés, recuerden, era su cultura, era su forma de pensar y era la forma que los israelitas entendían, le escribe en ese lenguaje y transmite las cosas según una manera que ellos pudieran entender. Para nosotros comprender entonces los mensajes de las Escrituras, tenemos que ir allí, ver qué estaba pasando, cómo pensaban, cómo era su mundo, para poder sacar una verdad. Si ustedes ven a Jesús, cuando Él anda con personas, con pescadores, Él les habla de qué? Del mar, del pescar. Le habla en un idioma que ellos puedan entender. Si hablan con agricultores, le habla de la tierra. Hablar del lenguaje a tal forma que ellos lo puedan comprender. Y entonces, Moisés tenía que, al escribir, él tenía el propósito de desmentir aquellos mitos. Había una confusión, había una mezcla. Una de las técnicas del diablo es mezclar. Casi nunca, si él viene de frente, si están claras las cosas, pues es muy fácil definir, no, esto es malo y esto es bueno. Pero cuando las cosas están mezcladas, a nosotros nos es difícil y es más fácil enredarnos. Y eso fue lo que hizo con Eva, se enredó, le empezó a mezclar cosas que eran verdad con mentiras. Y siempre ha hecho eso. Ahora, había una confusión, había toda esa mezcla de ideas. Y Moisés necesita, para que ellos estén claros, demostrar que todos esos mitos eran mentiras, eran falsos, y declarar cuál era la verdad histórica que de alguna manera Dios le transmitió a él. Pienso que podría ser parte revelado, parte venía de la tradición, un relato a través de palabras, ¿no? De unos a otros, pero de alguna forma Dios le muestra la veracidad del relato de lo que sucedió y específicamente de por qué Israel y por qué estaban donde estaban. Si ustedes leen el Génesis, ustedes van a ver que le explica a los israelíes por qué ellos estaban en el desierto, qué hacían ahí y qué estaba pasando con sus vidas. Le estaba dando una base, le estaba hablando de sus raíces, de sus orígenes, para que entendieran la naturaleza de su llamado. Había que desmentir aquellos mitos, había que destruir aquellas ideas falsas y que ellos se afirmaran en la idea de quién era su Dios y cómo habían sucedido las cosas en la antigüedad. Bien, una vez que Él le da las bases de las raíces de ellos, la naturaleza de su llamado, y
y hacia dónde las razones por las cuales deberían dirigirse hacia donde se deberían dirigir, es decir, hacia la tierra prometida, no no a Egipto, no aquí, no allá, sino a la tierra prometida, ahí donde él le había dicho. ¿Por qué? Porque si ustedes ya estaban en el plan de Dios, en el propósito de Dios, fueron llamados, fueron creados, fueron seleccionados, fueron plantados aquí, con un propósito de Dios, Él lo hizo para que ustedes conquisten allí. Entonces, ustedes no deben desviarse para acá o para allá porque están contra la voluntad de Dios. Ustedes tienen que ir allí porque para eso son llamados. Era entender el llamado. Eso lo necesitamos los cristianos. Necesitamos entender cuál es el llamado que tenemos. ¿Cuál es la razón y propósito de nuestra vida? Y de eso es lo que queremos hablar en este día. Ahora, vamos entonces a la palabra imagen, que es lo que nos interesa de todo lo que pudiéramos hablar en esta mañana. Es en este contexto del pensamiento de aquella época, donde estaban aquellos grandes relatos, donde vivían de aquella manera, donde Moisés comienza a escribir el Génesis, y él escribe allí, inspirado por el Espíritu Santo, que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quería decir? Que éramos creados a imagen y semejanza de Dios. Bien. Es necesario entender que en los mitos de la época y en el pensamiento israelí de aquel momento, este título de imagen de Dios era reservado a los reyes y emperadores. Se creía que los reyes y emperadores se les llamaba a ellos imágenes e incluso hechos a semejanza de los dioses. Ese era el lenguaje y era la idea que se hablaba en aquel momento. Se creía que estos reyes, estos emperadores eran personas extraordinarias que mediaban entre el cielo y la tierra con la especial tarea de aprender la voluntad y la sabiduría de los dioses en el cielo y hacer algo más. Aplicar esa voluntad de los dioses sobre la tierra. Entonces, estos reyes, estos emperadores, según estos mitos, eran personas extraordinarias, personas semidioses que mediaban entre el cielo y la tierra. Y ellos se relacionaban con los dioses les hablaban a ellos, les decían la voluntad de los dioses en el cielo y ellos la aplicaban a los hombres en la tierra. Entonces esa era la tarea. Ellos gobernaban sobre la tierra inspirados por los dioses. Lo que significa que lo que ellos determinaban y decían era la voluntad de los dioses. Ir contra lo que el rey y el emperador decía era ir contra la voluntad de los dioses. Bien, ¿con qué objetivo eran escritos estos libros? No eran meros cuentos bonitos para hacérselos a los niños. Esos mitos tenían el objetivo, y eso es lo que significa la palabra mito, es un relato que está hecho con la intención de transmitir una enseñanza, de llevar un mensaje, de decir que mediante ese relato son las bases que van a marcar la vida. Es decir, esa enseñanza que contiene ese relato va a guiar y a conducir la vida de aquella cultura que cree en ese relato. Eso significa que esos mitos podían ser usados para someter a los pueblos y para manipularlos. Porque si el emperador era la voz de Dios y el emperador era el que se comunicaba con los dioses y daba las órdenes mandado por los dioses, estar contra el emperador era estar contra los dioses. Entonces eran instrumentos, fueron creados como instrumentos para manipular a las masas.
para manipular a los pueblos. Ese era el objetivo de estos mitos. Bien. Moisés es más radical en su mensaje. Porque cuando Moisés escribe, dice algo que se va de toda idea de que se había escrito antes. Y él dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, cuando un israelita lee el texto, y él ve que dice que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿qué entiende? El hombre es Dios. Que todos tenían la misma autoridad que en ese momento supuestamente tenía el rey. Intermediario, con una autoridad. Pero lo que la diferencia está en que quien era se comunicaba con Dios y ejecutaba la voluntad de Dios sobre la tierra. No era un rey, sino era toda la raza humana. Es toda la raza humana, cada ser humano. Cada ser humano. El conflicto grande que queda. La imagen significaba que era hecho, era creado, estaba puesto sobre la tierra para hacer que la voluntad de Dios se ejecutara sobre la tierra. ¿Qué dice el Padre nuestro? Como el cielo, así también la tierra. Esa es la tarea de los seres humanos. Ejecutar la voluntad de Dios sobre la tierra. Eso es lo que transmite la idea de la imagen de Dios. Vamos a ver algunas cosas. Entonces dijo Dios, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hizo al ser humano amo y señor de la tierra. Y está relacionado con este tema de imagen y semejanza. Lo hagamos a imagen y semejanza y señoreo. Ahora, ¿qué cosa es Dios? Dios es el Señor. Y el ser humano, ¿qué iba a hacer? Iba a señorear sobre la tierra. Aquí otro texto, 1:28. Y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay otra versión, la NBI dice, y los bendijo Dios con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dominen, sometan, gobiernen. Esa es la idea. Vamos a ver un poco el significado original de esta palabra, sojuzgar. Kabbash es la primera en hebreo. Según los diccionarios de hebreo, significa, entre otras cosas, sojuzgar, someter, conquistar. Y en algunos casos se utiliza para referirse a violar a una mujer. Lo que significa que esta palabra lleva la idea de fuerza, de dominio con fuerza, de dominio con gobierno, no un dominio, es un dominio fuerte, control. Por ejemplo, en el libro de Esther dice, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces el rey le dijo, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? La palabra violar que se utiliza ahí es esta misma palabra. Entonces está relacionado con esta idea. En Jeremías 34:11 dice, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres. Dios les dijo que los dejaran libres, las dejaron libres, y después dice que
y los sujetaron como siervos y siervas. Es decir, los habían dejado libres y se arrepintieron y miraron los volvieron y si los sujetaron. Esa palabra, los sujetaron, es la misma palabra. Quiere decir que con fuerza, los cogieron y los obligaron, los sometieron. Otra palabra, en el diccionario Strong lo traduce, dice que la raíz primaria de esta palabra es pisotear. Y de aquí, desdeñar de la forma negativa, de la forma positiva, conquistar, subyugar, violar, dar, hollar, sepultar, servidumbre, someter, sujetar, es decir, lleva esta intención, un control por la fuerza. Otra palabra que aparece es la palabra señorear. Bueno, otra palabra señorear, radá, significa, según el hebreo, dominar, subyugar, destrozar, mandar, también estar a cargo, y se utiliza a veces para referirse a pisotear el lagar. A veces se utiliza la imagen de pisotear el lagar cuando Dios ejecuta juicios. Pisotear, la idea de siempre una idea de poder, de dominio. Salmo 72:8 dice que Dios dominará de mar a mar. Ahí está la palabra otra vez, dominará, con algo como autoridad. Joel 3:13, echar la hoz porque la mies está ya madura, venid, descender porque el lagar está lleno. Ahí la palabra descender es la idea esa de ir a pisotear. Ustedes saben que ellos danzaban sobre las uvas y las pisoteaban para obtener el vino. Bueno, esa es la idea. Se ve algo que es con fuerza, con autoridad, con dominio. En Génesis 2:15 aparecen dos palabras interesantes. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y aquí está la palabra abad, la palabra labrar. Según el diccionario de hebreo bíblico, significa trabajar, cultivar la tierra, servir, trabajar para otro, prestar servicio en el culto, celebrar un rito, servir, rendir culto. En Éxodo 3:12 dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando haya sacado Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Y ahí está la palabra serviréis, esta palabra labrar. Entonces, más adelante en el número 3:7 dice, y desempeñen, es decir, hablando de los levitas, el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Entonces, esta palabra que Dios puso al hombre para que trabajara en el huerto es la misma que se utiliza para decir que los sacerdotes adoraban o servían en el tabernáculo. Lo que significa entonces que no solamente él iba a dominar la tierra con poder, sino que él iba a adorar a Dios mediante su trabajo, mediante su tarea. La tarea de cuidar el huerto, la tarea de expandirse por toda la tierra y de convertir a toda la tierra, el resto de la tierra, en un Edén, en un paraíso, era una forma en que el ser humano iba a adorar a Dios. Ese es el objetivo. Dios toma al hombre, lo pone en un lugarcito sobre la superficie de la tierra, allí le crea un paraíso, le pone todas las condiciones y le dice, a trabajar, conviérteme toda la tierra en un paraíso. Esa era. Y ese trabajo, esa tarea era la forma en que el hombre iba a adorar a Dios. Entonces, toda esta idea está comprendida en lo que el hombre es como imagen de Dios. Era quien iba a ejecutar la voluntad de Dios sobre la tierra. La voluntad de Dios sobre la tierra era embellecer la tierra, llenarla de dulzura, llenarla de amor, llenarla de belleza, convertirla en un paraíso. Esa era la tarea. Y esa labor que el hombre iba a hacer era la forma en que él iba a ser un adorador. Entonces él era un amo, era un
señor sobre la tierra, pero un señor dependiente de otro señor. Era un rey vasallo, un rey que estaba bajo el dominio del rey superior. Tenía autoridad, pero bajo otra autoridad superior. Samar, según el diccionario Guardase, según el diccionario de hebreo bíblico, tiene muchas acepciones, voy a decir algunas. Guardar, cuidar, proteger, conservar, observar. Dice, cuando Ana estaba orando en el templo, dice que Elí la observaba la boca. Ahí se utiliza esa palabra. También se traduce vigilar, esperar, tener la expectativa puesta en, según el diccionario de Strong, otro diccionario dice que la raíz primaria es cercar alrededor, como con espino, proteger, cuidar, advertir, guardar, atesorar. También se traduce centinela, conservar, cuidar, cumplir, custodiar, guarda, guardador. Entonces quiere decir que el ser humano era un guardador, un custodio del Edén. Dios lo pone para que lo trabaje, lo desarrolle, lo cuide, lo guarde, lo atienda. Ah, espérate, esta mata se está secando, vamos a mejorarla. Ah, mira, por allá está pasando esto, vamos a reparar. Esa era la tarea, mientras iba multiplicándose sobre la tierra. Este es el sentido de la palabra, que fuimos creados a imagen de Dios. Bien, entonces, imagen significa que Adán solamente tenía una responsabilidad sobre la tierra. No. ¿O significa que todos nosotros tenemos responsabilidad sobre la tierra? El plan y propósito de Dios al poner al ser humano sobre la tierra era que el hombre viviera sobre este planeta especial, único, hermoso, diferente a todo. Y no le diera mantenimiento, por decirlo de alguna forma, lo embelleciera, lo prosperara y lo enriqueciera de tal manera que cada día fuera más hermoso, más lindo, más bendecido. Y con esa manera el ser humano iba a ser un adorador de aquel que lo creó, aquel que se lo dio para que lo cuidara. Sí. Es que no te refieres a ver la belleza física o visual. A mí me da ciertamente que, digamos, que lo que es el campo familiar, que lo que es el campo laboral, según trabajar con esa belleza, trabajar con ese, labrar la familia, es que abonar, embellecer, cuidar eso. Quería tocar eso, pero es que estoy seleccionando ciertas áreas porque no me puedo extender porque no terminaría nunca. Es muy amplio. Pero quería ahorita y quiero enfocarme hacia eso, que sí, significa todo, no solo es belleza física, no es que hay una mata bonita. Significa el crecimiento, porque una de las bases era el amor. Fuimos criados para que nos amáramos intensamente, como mismo yo me amo. Hoy está muy de moda el asunto de la autoestima, es decir, de que nos amamos poco. Eso es mentira, nosotros no nos amamos poco, nos amamos muchísimo. Y Dios dice que ames a tu prójimo como mismo te amas tú. Ahí no está el problema, no es que no nos amemos, sino que amamos a los demás como amamos a No hay problema, pero fuimos creados para amar a los demás como yo me amo, con intensidad. Si nos amáramos, esto fuera maravilla. ¿Qué cosa más hermosa? Y ese es el propósito de Dios. Lo interesante de esto es gracias. Lo interesante de esto es que Dios no ha cambiado ese propósito, porque Dios no cambia.
contrario, Dios quiere que volvamos a restaurar. Y lo va a hacer. Y para eso está llamando a un pueblo para cumplir ese propósito. Por eso es que Moisés... ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La palabra iglesia significa los llamados afuera. Está sacando del mundo a los suyos para volver a hacer lo que él iba a hacer en el comienzo. Renovar el planeta, acabar con todo este desastre y una nueva creación, un nuevo comienzo, por decirlo de alguna forma. Si ustedes observan en Génesis, ustedes van a ver el tema del nuevo comienzo varias veces, no solamente con el diluvio, varias veces Moisés en su relato toca el fin, la maldad aumenta hasta que Dios destruye y comienza de nuevo. Y con eso él estaba proyectando la mente de los israelíes hacia la idea de un nuevo comienzo. ¿Qué era la tierra prometida? Comienzo. ¿Han visto cuántas veces la palabra, la tierra prometida, él le llama el descanso? El sabbat. El sabbat, el descanso. Aquella era la mirada, era el descanso. Pero la tierra prometida nada más que era el símbolo de lo que realmente Dios tiene por delante. ¿Quién entiende eso? Nosotros ahora, que nos ha sido revelado. Pero ellos en su mente, ellos veían un descanso, un futuro. Un momento en que Dios iba a comenzar de nuevo. Entonces, ese es el propósito. Ahora bien, sabemos que esta tierra no tiene arreglo. Dios mismo ha dicho que la va a destruir. No tiene arreglo. Entonces deberíamos nosotros actuar para que la tierra mejore, para tratar de remendar, de arreglar. ¿Es esa nuestro propósito? De arreglar la tierra. Bueno, hay un enfoque ahora a salvar la tierra, a salvar los animales, a salvar las plantas, a no contaminar el ambiente, a cuidarlo, a protegerlo. Y no todo se ha enfocado, yo no sé cuántos millones de dólares hay enfocados en eso. Pero irónicamente, la tierra no tiene arreglo. Ni se ha demostrado, incluso que dicen que no se ha demostrado que el dióxido de carbono está destruyendo la capa de ozono. Eso no se ha podido ni demostrar. Entonces yo no creo que ese sea el propósito. No es destruir, el propósito no es destruir, pero tampoco es en este sentido que se le está dando, de evitar que se destruya, porque antes está bajo maldición. ¿Pero saben por qué camina tanto la idea? El enfoque real, lo que está detrás de eso realmente es otra cosa. Detrás de ese aparente cuidado de los animales y cuidado de las plantas y demás, lo que hay es adoración a los animales y adoración a las plantas, que es otra cosa. Eso viene de Nueva Era, eso viene de las religiones esa hindú que creen que Dios son los animales y son las cosas creadas. Gabriel, teniendo en cuenta el estudio que está dando, nosotros seguimos bajo Egipto. Porque cuando aquello Egipto esclavizaba y eran las leyes que imperaban sobre el pueblo de Dios. Hoy en día nadie, ningún país, ni ninguna parte del mundo se rige por las directrices del pueblo de Dios, sino por las directrices del mundo, que creen en sus dioses, en sus paganerías, en todas sus cosas, y son quienes dirigen el mundo igualito. Solo que nos tenemos un poquito de libertad. Pero hemos sido llamados a salir de Egipto Yo digo, y a alcanzar la tierra prometida. Estamos en ese trayecto. independientemente de los tiempos que cambian, el propósito de la iglesia sigue siendo la misma. Estamos llamados a ser buenas obras, tenemos un propósito y a ser discípulos y amar a los demás como uno mismo. Lo demás es cosas que Dios está en la licencia. Entonces prevalece la misión sí, para mí de mejorar la tierra. Para mí prevalece la misión. Yo creo que Dios ve cuenta un día que hicimos por lo que hizo. El objetivo de Egipto, del faraón, era hacer la voluntad de los dioses, construir la tierra, formarla según la voluntad de los que ellos querían. El objetivo de este mundo pagano, equivocado, es mejorar el mundo, salvar el mundo, pero en su ideología, en sus pensamientos, fuera Ahora de Dios. no se puede ni matar a un animal por comerse. Fuera de Dios. Ya no se puede, son vegetarianos porque no se puede matar a un animal. Tiene otro Fuera de sentido. Dios, la misma idea. Es una hipocresía lo que están diciendo, porque el objetivo realmente es la adoración a la tierra. Y sin embargo están matando miles de niños. Matando miles de Es niños. legal el aborto. Cuando el propósito de Dios sobrepasa todas esas cosas, pero bueno, solo es un remanente.
igual que en aquel tiempo. Están muriendo montones de niños. No solo los que están matando en aborto, montones están muriendo y a nadie le importa. Montones de gente en el mundo muriendo de hambre y a nadie le importa. Con millones y millones votándonos no sabe qué, buscando extraterrestres de arriba. Y ahí votan sus millones con satélites y con radares y con buscando una onda que viene de arriba mientras hay un montón de gente muriéndose de hambre y a nadie le importa. Entonces es hipocresía. Pero nosotros como creyentes, ¿cuál es nuestro llamado? Tenemos que mejorar la tierra. Darío, Sí. déjame decir algo. Mira. El mismo propósito, el propósito inicial, ese es el mismo propósito de Dios, no cambia. Mira, Dios, Moisés lo que está haciendo es retrotrayendo la historia del propósito inicial de Dios allí en el Edén. Ese es el mismo, la tierra prometida, Israel, esa es la misma tierra prometida, ese es el mismo Edén. Y el mismo propósito divino que Dios ha tenido con toda su creación, con su propósito con nosotros, Moisés está retrotrayendo lo que pasó con Adán. Toda esa historia se la está transmitiendo a su pueblo Israel y es ese mismo, es el mismo enfoque. Lo está llevando hacia la tierra prometida. Es ese mismo, lo lleva hacia allí. Por eso Jesús hace lo mismo, trae el reino, viene a establecer el reino del Padre. Eso es lo mismo. No, hay que entender, de caso que puedo hablar. El propósito, como decía Marisa, extender su reino por toda la tierra, es el mismo propósito desde aquel entonces hasta la actualidad. Sí. Cuando la Biblia dice que Jesús es la imagen de Dios, ¿qué está diciendo? Que viene lo mismo, el mismo objetivo, lo mismo que quería al principio. A eso, a cumplir su propósito. La pregunta es, ¿hoy estamos para transformar la tierra para bien? Yo creo que sí. Donde quiera que yo esté, el área que me toca a mí, yo la tengo que mejorar, la tengo que embellecer. Yo soy Física, espiritualmente. Yo vengo a ser embajador, no me tomo del rey y vengo a establecer el reino donde quiero Yo que tengo que poner eso en el lugar de el propósito que los demás. Y yo creo que en realidad lo que tenemos que hacer es el reflejo de lo que Dios quiere, porque no vamos a estar en esta tierra. Es que estamos llamados Nosotros a eso. tenemos una tierra prometida. Y tenga la gente del mundo, tenga la oportunidad de ver a Dios mediante su reflejo, mediante su imagen, que somos nosotros, creados su imagen, para llevarnos a esa tierra prometida, que tenga la oportunidad. El que no, fuera. Nosotros no tenemos esa tierra, tenemos una tierra prometida que no es esta. Vamos a hablar de algunas cosas. Trabajar conforme a la voluntad de Dios, en la belleza, en todos los aspectos de la vida, en la familia, en la armonía, en labrar todas las cosas con ese amor perfecto, en la armonía entre los hermanos, todas esas cosas, que seamos un reflejo real de lo que Dios quiere, y de ahí tiene la oportunidad el hombre de decir, ¿me entiendes? Porque si tienes un jefe malo, tenemos que ser nosotros aún mejores. Y si somos mejores, estamos labrando lo que Dios quiere. El amor de Dios. De hecho, lo que nos declara es la imagen de Dios de nosotros, es nuestra identidad, es reflejar la imagen del Padre. Eso es lo que nos hace que nosotros. Entonces significa que cada hombre y mujer, porque es interesante, hombre y mujer, por eso enfaticé hombre y mujer, porque tanto hombre como mujer tienen esta misión de gobernar la tierra. A veces se da demasiada, se ve la del gobierno del hombre. Aquí están los dos. Dice varón y hembra los hizo. A los dos le dio gobierno. O el gobierno de la mujer. A los dos le dio autoridad. Ahora, significa entonces que cada hombre y mujer es un gobernante en un área determinada de este mundo y con mucho poder para gobernar, el cual le ha sido dado por el propio Creador. Ahora, yo no soy llamado a gobernar como presidente de los Estados Unidos. Eso es un llamado a otro ser humano, no me es dado a mí. Pero sí le soy llamado a gobernar en el área de mi trabajo, a gobernar en el área de mi hogar, de mi familia, área de tu responsabilidad. mi responsabilidad. Y Dios me ha dado poder para hacerlo. ¿Puedo yo gobernar mi matrimonio? ¿Puedo yo gobernar mis problemas familiares? Tengo poder porque he sido llamado. Yo veo una generación donde los hijos gobiernan a los padres, donde los hijos hacen y deshacen los padres. Dios nos ha dado poder para gobernar a nuestros hijos. De hecho, este es uno de los principales problemas que está afectando la iglesia de Dios, es el problema de identidad, de imagen, que hemos perdido, hemos olvidado quiénes somos. Y tenemos la imagen del Padre. Y
Y cuando tú vienes a ver los problemas que tiene la iglesia hoy en día, tienen mucho que ver con eso. Si vas a hablar de consejería, está porque el hombre ha olvidado el varón que es cabeza, ha olvidado la imagen que Dios puso en él, y la mujer ha olvidado que es cuerpo. Si vas al problema de relación con los hijos, suceden estas cosas. Si vas al problema en el trabajo, ves que entonces no queremos ministrar nosotros en el trabajo, sino que dejamos que nos ministren a nosotros y olvidamos que tenemos la imagen del Padre, quiénes son, y es lo que está pasando. Y los papeles invertidos. Las mujeres gobernando, ¿de qué andan de acuerdo? Las mujeres son las que gobiernan y deciden. ¿Por qué? Tiene que ver con mi identidad. Y hay mucho el pensamiento de que porque la mujer tiene que someterse al hombre es inferior al hombre. No, yo no voy a humillar a ese tipo. El problema es que la mujer sí puede gobernar. No, el hombre no tiene por qué ceder el puesto. El hombre tiene que gobernar sobre su rol, y ella sobre su rol. Cada uno tiene un llamado definido y claro. Entonces la mujer está llamada a gobernar como nuevo, pero a someterse a la cabeza. Bajo la cabeza, igual que Cristo está bajo la cabeza del Padre, dice. Igual que el hombre está bajo la cabeza de Cristo. Eso lo dice la Escritura. Cristo está bajo la cabeza del Padre y por eso no es inferior al Padre. Lo que vio del Padre se lo transmitió. Son roles diferentes, cada uno en su lugar. Cumple tu lugar y no va a haber problema. Uno de los problemas que tenemos es mucho que decimos porque él o ella no hace lo que tiene que hacer y no obedece a Dios, yo estoy embarcado. No. Haz tú lo que tienes que hacer y Dios te va a bendecir, así de sencillo. Deja que los demás hagan lo que quieran, y cada uno va a dar cuenta. Entonces, la primera cosa es que tenemos poder para gobernar el área donde Dios nos ha puesto. Si no la gobernamos es por falta de fe, porque estamos igual que los israelitas queriendo ir para Egipto. Tú lo dijiste ahorita, gobernar bajo autoridad. Autoridades. No gobernamos por supremo, sino que siempre tenemos un gobierno sobre nosotros. Sobre nosotros, claro. Esa es imagen. Imagen es que hay un gobierno encima. Yo tengo autoridad, pero hay uno encima de mí. Reyes vasallos Cristo se lo dijo. sobre gobernamos, pero nos Reyes sometemos. supremos. Pero nos sometemos. ¿Qué dijo Cristo a Pilato? Ningún poder tuviera sobre mí si no fuera ciudadano. Tú no te Pero puedes decir, hay la poder. Biblia declara, cuando establece la imagen del Padre, dice Rey de Reyes, Señor de Señor. Los israelitas, según la que yo digo, el gorrito es, y yo lo he dicho, este gorrito significa que ellos no son lo máximo, que Dios está por encima de ellos. Sí, el velo tiene que ver con una autoridad encima. Y los guirnaldillos, en los sombreros de esa cosa significa los diezmos, que no se pueden olvidar. Eso lo están indicando para tenerlo siempre presente. Sí, los guirnaldillos eso. Pero dice Dios que me va a tener en el corazón, la tabla del corazón. Sí, pero el problema es que ellos lo tienen, pero lo ponen para no perderlo de vista. Porque las cosas se tienen, pero se pierden de vista. Entonces aquí tenemos el segundo punto, lo que Armando está diciendo. Significa que a la vez que son gobernantes, los seres humanos, hombre y mujer, son siervos bajo autoridad. Es gobernante, pero es siervo. Bajo autoridad. En otras palabras, mayordomo. Esto es lo que se estudia como la mayordomía. Estudia la mayordomía parte de este punto. Aquí está lo que es un mayordomo. Tú eres el administrador. Pero no eres el dueño de El administrador de lo mío, aquí el dueño soy yo, aquí el dueño de todo esto. Hay un solo dueño. También significa que tendrán ambos, hombre y mujer, que rendir cuenta. Lo cual es obvio desde el primer momento en que Dios hace un pacto con ellos. Él le dice, yo te pongo, tú gobiernas, tú todo, pero yo digo, tienes un árbol en el medio que yo no quiero que tú comas, no puedes comer de ahí. Si tú comes de ahí, yo te mato. ¿Quién manda? El Rey Supremo. El Rey Supremo. Bajo autoridad. De leyes y definiciones. No podemos hablar de los pactos aquí, pero sería lindísimo hablar de los pactos. Cómo Dios gobierna mediante pactos. Esa es la forma que se gobierna mediante pactos. Y aquí está el pacto. Primer pacto que Dios hace con el hombre. Tienes el huerto, desarrollalo, adórame sirviendo, trabajando, algo muy bonito, pero yo te prohíbo gobernar. Vale. Para que sepas bien que tú estás bajo autoridad, tú tienes que obedecer. Y si no obedeces, te mato, se te acabó el reinado. Así de sencillo. Entonces tenemos que dar cuenta. ¿Alguien puede leerme ahí Génesis 2, 16 al 17?
Otro puede buscarme en 3, 8 al 19. 3, 8 al 19. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señorará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En estas palabras se ve claramente que el propósito no fue quitado. El pecado no cambió el propósito del ser humano sobre esta tierra, a pesar de que ahora estaba maldecido. La mujer iba a dar a luz igual, y el hombre iba a labrar la tierra igual, solo que ahora con dificultad, con dolor, con lucha, con sufrimiento, con oposición, pero el propósito era el mismo. Entonces, nosotros seguimos siendo llamados a mejorar este mundo en el área donde estamos, y tenemos una responsabilidad de la cual el dueño nos va a pedir cuenta. ¿Qué es un cristiano entonces? ¿Qué cosa? ¿Qué es un cristiano entonces? Desde este punto de vista. Decimos la salvación por fe, la salvación por fe, la salvación es por fe y solamente por fe. Obedecer. Pero la fe produce. Pero el juicio de Dios, busquen todos los textos donde se menciona el juicio de Dios y van a ver que es por obras. Sí, es por obra. Porque la fe produce. El juicio es por obras. Dios va a decir: ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te vas a demostrar que tuviste fe? Es que el acto de hacer una obra. Es una obra. Si no hay una obra, no hay fe. No hay fe. Porque fe es una confianza, es un hecho realizado, eso es una obra, es como decir, es un verbo. Y entonces, ¿cuál es la Una obra verdadera? Sí, ¿cuál es la verdadera expresión de la fe? Nuestra acción sobre este mundo. Cuando nosotros pasamos por este mundo y llegamos a la otra extremo, que llegamos a la muerte, ¿qué surco dejamos? ¿Qué marca dejamos? Destrucción, fracaso, daño o bendición. ¿Qué ha hecho la iglesia? ¿Por qué las naciones poderosas son las naciones poderosas hoy? El surco. ¿Por qué Estados Unidos es Estados Unidos? ¿Por qué Alemania, Inglaterra, todos son las grandes potencias del mundo? ¿Quién lo hizo? La iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre una nación que es un suburbio y una de las grandes potencias del mundo? Que las grandes potencias del mundo recibieron el evangelio. No, y los lugares donde hay oscurantismo en el mundo, los centros más grandes de oscurantismo en el mundo son los más atrasados. Por ejemplo, el Congo en África y Haití. África tiene todo tipo de poder. Todavía Haití es así, pero África es un continente el más rico de todo, lleno de minerales, de gente, de personas, de todo, de tierra, de cuanto hay. ¿Y por qué está hundido? Aún en el mundo civilizado, ahí tienes España, que es para que estuviera hoy España, para que estuviera, imagínate que El pueblo, el Israel de hoy es la iglesia. El llamado que fue hecho Israel es el llamado que está hecho para nosotros. Transformar este mundo para bien. Sabemos que va a ser destruido. Sabemos que no tiene arreglo. Sabemos que al final es una rebelión.
todos lo sabemos, pero el propósito sigue bendecirnos, bendecir la tierra. Y hay una frase que Cristo dice. Él habla de unos siervos, ahí leímos en el devocional. Dice, él nos representa como un siervo que fue fiel, que multiplicó lo que Dios le dio, lo que el amo le dio. Hubo uno infiel que no multiplicó, pero el que multiplicó. Se le dio más. Entonces, que muchos tienen mucho saber. Dice que un rey se fue lejos a buscar un reino y dejó a los siervos encargados. Y vino a pedir cuenta. ¿Qué tú hiciste con lo que yo te di? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Ah, toma. Hay una frase muy importante en este contexto. Ven, siervo, mi buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué cosa es lo poco? ¿Qué cosa es ser fiel en lo poco? En este mundo que no sirve, en este mundo que no tiene objetivo, que debe ser destruido, en este mundo en el cual todo es a base de dificultades y de oposición, ¿has sido fiel? Eso es lo poco. Cuando llegues, te dirá, ven a lo verdadero. Has sido fiel ahí. Ven a lo verdadero. Cuando tú entras a un trabajo, tú aplicas para el trabajo. ¿Qué es lo que hace el jefe? Te observa. Hermano me contaba de cierta persona que vio más cómodo estar en un lugar donde trabajaba menos y al poco tiempo terminó votado. Él creyó que había ganado, pero... Y fue avisado. Y fue avisado, pero no hizo caso. Estoy más cómodo aquí, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué dice la gente? No pasa nada, Dios no aparece, Dios no hace nada. Yo hago y deshago y no pasa nada. Pero vendrá el día donde se va a pasar. No te das cuenta de eso. ¿He sido fiel en lo poco? Sobre mucho te pondré. Entra en el... Entonces, ¿qué es un cristiano desde este punto de vista? Alguien que tiene en su corazón el llamado, la decisión de bendecir lo que te rodea, el área que Dios te ha puesto en este mundo. Pero ¿cuál es la mejor manera y la única manera y la manera de las maneras de yo bendecir al mundo? Reflejando el imagen del Padre. El Evangelio. Y tienes el discípulo, dice la palabra. El Evangelio de Jesucristo. Predicado, proclamado y vivido. Si mi vida no es una reproducción de Cristo, no es una verdadera transformación. Yo soy todo lo religioso que yo quiero. Yo hago mucho y digo mucho y gloria a Dios. Y mi vida no es una transformación. Y mi vida no transforma a los que están a la orilla para que sean mejor. ¿Cuál es la tarea de una esposa? Que el esposo brille. ¿Cuál es la tarea de un esposo? Que su esposa brille, su esposa sea una santa. Proverbios 30. Y la Biblia dice, me ordena hacerlo. Yo no puedo decir que yo no tengo poder para eso, porque lo tengo, Él me lo ha dado. Si soy cristiano de verdad, si no soy, no. Y así mismo es. Proverbios 31. No creo, por esto es como Israel diciendo, esos son gigantes, son murallas, yo no puedo, yo mejor me voy a parar. O mejor me meto un oasis aquí en el desierto, si aquí no me voy a estar tranquilo. Como Jonás. Todos nosotros tenemos hoy grandes gigantes y murallas de alguna forma. Me veo como langosta ante esas murallas. Soy incapaz. O Yo creo que el Dios que está conmigo es más grande que el que está te digo, yo soy incapaz, es verdad, Señor, mira, no sirvo, pero tú estás conmigo. Sálvame. Yo digo, Cristo no es Salvador solamente para darte la vida eterna, es Salvador en todo momento. Es Salvador de toda situación. Montones de problemas de gigantes que vienen a mi vida, ¿saben cómo los resuelvo? Me tiro de rodillas y mi Salvador viene y me salva. Y se acabó el gigante. Cuando hago así, ¿dónde está? Se fue. Pero ¿saben una cosa? Algo me impresiona a mí de la vida de Josué. Y es que era el único que estaba cerca del altar. Que cuando Moisés entraba, él estaba allí. Y durante todo el desierto, él preparó su vida para cuando llegó el momento difícil, él estaba preparado y fue el único que dijo, sí, predicaré.
necesitamos estar cerca mucho tiempo de Dios. Buscando su palabra, indagando su palabra. Viviendo su palabra. Viviendo. Pero tengo que conocerla, es necesario. No sé de dónde sale la idea de que la Biblia es fácil, la Biblia no es fácil. Dios no me escribió un librito ahí para que yo me entretenga. Él me puso la palabra y me dice, gloríate en qué? En entenderme y conocerme. Si en algo aprovechas tu tiempo, si algo vale la pena, si en algo puedes gastar tu vida, es en entender y conocer a Dios. Lo demás es basura, lo demás no sirve, no vale la pena. Y ese es el propósito fundamental de una relación estrecha con mi Señor. Es que viene la fuerza, viene la fe, viene la convicción para cuando el gigante viene, que siempre va a venir. Yo no he visto en las Escrituras, no vi a un solo creyente que las pruebas que Dios le pidió no hayan sido radicales. Nunca les puso pruebas pequeñas, siempre fueron pruebas más grandes de lo que podían. Y eso lo va a hacer contigo, lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, y conmigo, hasta que partamos. Y lo único que tenemos a mano es agarrarnos y tener confianza. Y decir, si ese es tu propósito, temblando, muriéndome, como quiera, estudiando, pero yo voy. Yo voy. No, las películas esas de Moisés, le ponen a Moisés es el tipo Hollywood. Ahora ahí. Cuando tú lees a Moisés en la Escritura, no era ese. Temblando, pero lo hizo. Entonces, resumimos algunas preguntas. ¿Fue este llamado, esta tarea, un encargo exclusivo para Adán y Eva, o lo fue para toda la humanidad? Para todos nosotros. ¿Alteró la caída en alguna manera este propósito por el cual fuimos creados? El propósito sigue siendo el mismo, pero con dificultades. ¿Y cuál es entonces la labor más importante? Y puse, no para los cristianos, para todo ser humano. ¿Por qué? Porque ese llamado fue puesto en Adán y Eva. Significa que fue dado a toda la humanidad, no a los cristianos. A mí me preguntan a veces, o he escuchado, me preguntan, ¿y tu iglesia qué te prohíbe? Lo mismo que te prohíben a ti, porque la ley de Dios es para ti también. Que tú no la respetes, que quieras hacer lo que te dé la gana, ya eso es otra cosa. Pero el mismo llamado que Dios, la misma responsabilidad que Dios puso sobre ti y sobre el cristiano, lo puso sobre todo ser humano. Y todo ser humano va a dar cuenta y lo va a medir por esa misma medida. Así de sencillo. Haz lo que tú quieras, vive como tú quieras, tú vas a ser llamado, vas a ser medido con la misma medida. Mateo 13, 41 al 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro. Mira la forma en que enfoca este versículo. ¿Se han dado cuenta? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Dios coge su escoba y este es mi reino, barre todo lo que no sirve. Barre a aquellos que en vez de bendecir la tierra la destruyen. Porque es su tierra, es su creación, es su reino, Él es el dueño. Y se acabó lo que se daba. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Él va a barrer toda esta inmundicia de la faz de la tierra y va a poner su reino para que los suyos florezcan y se cumpla su plan. Resumimos entonces.
Solamente un corazón regenerado por el Espíritu Santo puede ser capaz de vivir en esta tierra, transformándola para bien mediante el Evangelio vivido y predicado. Jesús dijo en Mateo 5, 13 y 14, vosotros sois la sal. ¿Vosotros sois? ¿Dónde estamos? ¿Para qué? Sanear, purificar, limpiar. De hecho, si no estuviéramos sobre la tierra se hubiera destruido hace rato ya. Pero la iglesia frena y no impide que el mar pudra con la velocidad que quiere hacer. Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Dios ha creado, preparó de antemano en la eternidad obras de bien para que nosotros las hiciéramos. Bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nicodemo le pregunta a Jesús, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la regeneración, o nacer de nuevo. Nadie que no haya sido regenerado, transformado por el Espíritu de Dios, tiene la capacidad de vivir en este mundo, bendiciendo, haciendo el bien, ni podrá ver, ni podrá entrar jamás al reino de Dios. Hay lugares donde se predica, iglesias que se llaman cristianas, que dicen que no creen en nuevo nacimiento. Yo he escuchado en mi iglesia es que la gente cree lo que le parece. Si está. Y no es el único versículo, hay muchos versículos. Tú puedes decir lo que tú quieras, ahí está, si está. O crees la escritura o no la crees. Así de sencillo. Bien, entonces. Claro, con relación a la imagen, me gustaría que ustedes pusieran, completar un poco más, porque es que llevamos la imagen del Padre. Porque hay diferentes puntos de vista cuando estudiamos el asunto de imagen del Padre. Y pienso que, como decía ahorita, este asunto de imagen, que no es más que identidad como hijos de Dios, es una cosa que para mí ahí es donde está en la mayor debilidad de la iglesia en estos tiempos, que no tenemos identidad, hemos olvidado quiénes somos y para qué estamos aquí. Y se ha diluido de una forma, y por eso nos encontramos en las iglesias lo que nos encontramos. Hay una. Por ejemplo, Jesús le dice a los fariseos que ellos eran hijos del diablo. Porque las obras que ellos hacen no son las del diablo, no son las de Abraham. ¿Qué le está diciendo con eso? Que el diablo los engendró. El diablo no los engendró. Lo que está diciendo es el parecido, porque la familia tienen una relación. Es decir, ¿cómo es esa familia? La gente dice, bueno, esa familia son gente decente, son gente. No, esa familia son desastres. Entonces, el hijo va a proyectar de alguna manera la imagen del Padre. La imagen del Padre. Como yo soy hijo de mi Padre. Fíjate que Jesús, cuando habla de que amemos a los que nos aborrecen y le hagamos bien al enemigo, él dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Entonces, esa es la oración. Ahí en la regla de oro dice que lo único que nos hace ser hijos del Padre es imitar al Padre, de ser misericordioso, porque vuestro Padre es misericordioso. Claro, pero en ese caso tendríamos que, no podemos decir que entonces yo tengo que hacer ciertas cosas para ser hijo de Dios en el sentido de ser salvo. No. Porque estaríamos negando. Lo que significa es que yo tengo que hacer ciertas cosas para realmente ser una imagen del Padre, para reproducir el carácter de mi Padre. Es lo mismo que pasa con la fe y las obras. Si tú de verdad eres hijo, produce en ti. Si tú de verdad tienes fe, produce en ti. Va a reproducir. Bien, entonces pueden abrir las hojitas. Y hay unas preguntas ahí en el medio que también quiero que la contesten ahora. Dame, esa es la mía. Yo la leí, pero no la abrí.
Primero llenamos la valla de basura y ahora estamos llenando la